Muchas bendiciones, amados hermanos. Estamos una vez más aquí en Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, dándole la bienvenida a usted a esta etapa de nuestra vida, una etapa de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios ha preparado este día, Dios ha preparado esta hora para bendecirnos, para derramar sus misericordias sobre nosotros. Así que debemos de aprovechar la oportunidad que Él nos da, de reunirnos espiritualmente y alcanzar aquellas bendiciones que Dios determinó para nosotros en esta bendecida hora. Vamos a orar y vamos a pedirle juntos al Señor que hoy nos hable, que hoy sea un día especial en que Él derrame de su Espíritu, que derrame su unción y que podamos recibir de parte de Él. Padre bendito, Dios de misericordia, gracias te doy, Señor, por esta hora. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Trae, Señor, la unción de tu Espíritu, la sabiduría que solo puede venir de ti, Señor, para poder comprender y entender los planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Planes de bien y no de calamidad, para alcanzar un futuro y una bendición esperada. Gloria al Señor. Amén. Así que, amados, en esta hora yo quiero compartir un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, y es que todas las cosas que nosotros hacemos en la vida, pues son decisiones que tenemos que tomar. Podemos tomar la decisión de que una decisión tan intrascendente como qué color de camisa o de corbata voy a usar el día de hoy, pero hay decisiones en la vida que marcan nuestra vida para siempre. La primera decisión que nosotros tomamos pues es la decisión de haber recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Esto es algo muy importante que tal vez alguien dice, pero eso no tiene la menor importancia. Pero nosotros entendemos que el que no nace del agua y del Espíritu no verá el reino de los cielos. Entonces nosotros, amados, tenemos que tomar esa decisión, esa primera decisión tiene que ser refrendada. Es decir, una decisión trae como consecuencia otras decisiones. La decisión de me voy a bautizar, ¿cuándo me voy a bautizar? Pues lo más pronto posible. Hay muchos de nosotros que decimos, bueno, cuando yo sienta que sea el tiempo me voy a bautizar, pero esta no es una cuestión de sentirlo, hermano, sino que esta es una cuestión de obediencia. Entonces nosotros tenemos que decidir, ¿verdad?, hacer las cosas. Y muchas veces nosotros vamos dejando y olvidamos lo que Dios nos ha hablado. Muchos de nosotros hemos sido llamados a servir al Señor y hermano, ponemos siempre eso de, pues cuando el día en que me case, o el día que tenga hijos, o que mis hijos estén grandes, o cuando mis hijos vayan a la universidad y ya me jubile, entonces voy a servir al Señor. Pero el Señor quiere que nosotros tomemos en serio nuestra vida y que todas las decisiones que nosotros hagamos sean bajo la guianza de su Santo Espíritu. Entonces, vayamos al estudio de la palabra, y hoy quiero ir a Daniel capítulo 2 y versículo 20 en la Biblia del lenguaje actual. Dice así: le dijo, bendito sea Dios por los siglos de los siglos. A Él pertenecen la sabiduría y la fuerza. Él es el dueño de los tiempos y de los momentos. Destrona a los reyes igual como los entroniza. Da la sabiduría a los sabios, la inteligencia a los que toman decisiones. Gloria a Dios. Me gustó mucho esta versión en esta palabra que el profeta Daniel da al rey. Él dice, primeramente, él le da la gloria al Señor, hermano. Y él dice, bendito sea Dios por los siglos de los siglos. A Él le pertenece la sabiduría y la fuerza. A Dios le pertenece tanto la fuerza como la sabiduría. Interesante, hermano, porque dice la palabra que la fuerza pertenece a los jóvenes y la sabiduría pertenece a los ancianos. Pero todo esto
le pertenece a nuestro Dios. Dios es el que es la fuente de toda bendición. Y Él dice, Él es el dueño de los tiempos y de los momentos. Entonces, Dios puso al hombre en un paréntesis, digámoslo de esta manera, para poderlo entender más gráficamente, aunque sabemos que solo es con efectos didácticos, porque la eternidad no tiene principio ni tiene fin, porque Dios vive la eternidad, mas puso al hombre en un periodo temporal, pero Él es el que controla los tiempos y las edades, dice en otra versión. Él es el que pone y quita reyes, y eso lo sabemos, que Dios pone a quien Él quiere y quita a quien Él quiere. Pero me gustó esta última parte, que es el punto a resaltar en esta hora, y dice, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los que toman decisiones. Entonces, la palabra de Dios nos habla que Dios derrama sabiduría e inteligencia sobre aquellos que toman decisiones. Entonces, como le decía en el principio, todos nosotros tomamos decisiones, pero a veces las postergamos porque nos da miedo tomar decisiones. Generalmente nosotros somos temerosos del futuro, porque sabemos, hermano, que cualquier decisión que nosotros tomemos pues va a traer consecuencias positivas o negativas, pero por esa razón es que todas las decisiones tienen que ser ponderadas de acuerdo con la palabra de Dios. Otra de las decisiones importantísimas que un hombre o una mujer toman es en relación a su matrimonio. ¿Con quién me voy a casar? ¿Verdad? Entonces creo que eso es algo que tenemos que pedir y clamar mucho al Señor. ¿Por qué? Porque ya no solamente va a ser, pues al principio es la relación de un hombre y una mujer, pero esa relación va a tener fruto y van a venir los hijos después. Entonces, si nosotros tomamos una decisión a locas, si nosotros tomamos una decisión en función de otros preceptos, ¿verdad? Porque como la sociedad nos empuja a tomar decisiones, porque digamos a alguien le preguntan, ¿y por qué no te has casado? Ya tienes edad de tener nietos y no te has casado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa persona se siente presionada, sobre todo pues en las hermanitas, ¿verdad? Se sienten presionadas por el tiempo, por la cultura, y no es así como se tienen que tomar las decisiones. Las decisiones tienen que ser, como le decía yo, ¿verdad? Ponderadas, entendidas de qué es lo que Dios quiere. Y yo veo en la palabra de Dios esto, cómo el Señor guía la vida de los hombres y de las mujeres a lo largo de la Escritura. Es importante entonces que nosotros sepamos que si formamos un hogar, si buscamos una pareja, tenemos que pensar que eso va a tener consecuencias eternas. ¿Por qué? Porque van a venir nuestros hijos, ¿verdad? Van a venir nuestros hijos y de nuestros hijos van a venir todas nuestras generaciones. Y eso lo vemos en los patriarcas, ¿verdad? El Señor habló con Abraham y le dijo, sal de tu tienda y sal de tu parentela a una tierra que yo te voy a dar. Entonces Abraham sale, pero no sale solo, sino que se lleva a su esposa Sara con él. Ellos no podían tener hijos y pasa el tiempo y ellos no podían tener hijos. Entonces el Señor trata con ambos. El Señor trata con ambos y les da un nuevo nombre. A Abraham le llama Abraham padre de multitudes. Antes era padre enaltecido. Y entonces él le empieza a mostrar a Abraham cuál es su visión en la vida, cuál es la visión que él tiene que tomar, hacia dónde va. Él le dice, porque vas a ser padre de multitud de naciones.
Y a Sara se llamaba antes Saraí y entonces le pone Sara, que quiere decir princesa, ¿verdad? Y entonces el Señor empieza a trabajar con ambos, primeramente en su espíritu, en su vientre espiritual, empieza a trabajar con ellos. Y entonces el Señor le promete a Abraham que va a ser padre de multitudes. Pero Sara ve otra cosa. Y Sara, le aseguro a usted que ella se sentía presionada. ¿Por qué? Porque mientras todo el campamento de Abraham tenía hijos, ¿verdad? Mientras que las criadas tenían hijos, mientras que todos los hombres y mujeres que habían venido con ellos de Ur de los Caldeos estaban teniendo hijos, que su ganado crecía y ella se había envejecido y no podía tener hijos. Entonces ella dice, toma una decisión y dice, ¿cómo hago? Voy a tomar una decisión porque yo lo que quiero es tomar un hijo, tener un hijo. Y entonces él le dice a Abraham, toma a mi sierva Agar para tener un hijo. Y entonces Abraham toma la decisión de seguir oyendo la voz de su esposa. Y él tiene un bebé y hermano, se convierte esto en una situación terrible, una decisión tan tremenda para Abraham, que sucedieron, ¿verdad? Esta situación en el momento en que Abraham decide decirle a su esposa, sí, perdón, decide acostarse con la esclava y tener un hijo. Hay consecuencias inesperadas que hasta el día de hoy, pues usted sabe que los ismaelitas y los israelitas tienen enemistad entre ellos. ¿Por qué? Por una mala decisión. Abraham era el patriarca, era el líder de un gran grupo de gente, y Dios le había dicho, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces él tenía una gran responsabilidad y decide irse por el lado fácil, pero Dios le dice, no es por ahí. Tienes que volver, yo te voy a llevar a un lugar distinto y te voy a dar hijos que saldrán de tus lomos y del vientre de tu esposa. Y entonces el Señor, hermano, hace un milagro. Hace un milagro como los milagros que ha hecho con nosotros en nuestras vidas, dándonos bendición aunque nosotros no lo merezcamos. Entonces, fíjese usted que dice la palabra en Eclesiastés 11:6, siembra de mañana tu grano y que en la tarde tu mano todavía esté activa. ¿De qué está hablando el Señor aquí? ¿Está hablando de sembrar o de actuar? Le voy a seguir leyendo. Dice, siembra de mañana tu grano, que en la tarde tu mano todavía esté activa. No sabes cuál de las dos cosas será más útil, si una o la otra. Entonces, cuando dice acá, siembra de mañana tu grano, está hablando de cuando nosotros trabajamos en nuestra juventud. Y dice, y en la tarde tu mano todavía esté activa. Eso quiere decir que nosotros, aunque lleguemos a ser viejos, aunque ya las fuerzas no nos alcancen, el Señor dice, sigue trabajando, porque tú no sabes cuál de las dos cosas será más útil. Suave es la luz y es bueno ver el sol. También habla, acuérdese usted que Dios habla por medio de parábolas. Entonces dice, suave es la luz y se está refiriendo a la luz de la mañana, a la luz cuando empieza el día, ¿verdad? Cuando usted se levanta pues en la madrugada, ¿verdad? Y empieza a ver los primeros rayos del sol nacer, ¿verdad? Entonces dice, suave es la luz y es bueno ver el sol. Aún cargado de años, que el hombre sepa tomarles el gusto a todos ellos, a todos sus días, pero que tome en cuenta los días del anochecer. Entonces, ¿a qué se refiere con los días del anochecer? Se refiere
a los días, a los tiempos de la vejez. Entonces dice, recuerda, analiza los tiempos de tu juventud. Hermano, ¿cómo éramos nosotros? ¿Cómo éramos en nuestra juventud? ¿Éramos indolentes o éramos activos, éramos trabajadores? Entonces el Señor dice, recuérdate de eso y piensa cómo fueron tus primeros tiempos. Hermano, yo recuerdo cómo el Señor nos bendijo a nosotros con tanto trabajo. Siempre, la verdad que siempre hemos servido a Dios, siempre hemos trabajado desde la juventud y eso ha sido, para mí, ha sido una gran bendición. Ha sido Dios el que me ha movido en mi corazón a servirle a Él desde los primeros días. Yo les cuento a los hermanos, ¿verdad?, que desde que yo vine al Señor, lo primero que fui a hacer, 3 días pasé siendo preparado. Y al tercer día, hermano, después de llegar a la iglesia, yo empecé a servir al Señor. Y mire, yo le puedo decir que Dios ha sido bueno porque Él me ha dado el privilegio de servirlo y no me arrepiento. Al contrario, sé, hermano, que los años han pasado y el más bendecido he sido yo. Pero sigamos adelante. Entonces dice, aún cargado de años, que el hombre sepa tomarles el gusto a todos ellos, pero que tome en cuenta los días del anochecer, pues por muchos que sean, nada es seguro para el porvenir. Pero termina diciendo, muchacho, conoce la felicidad mientras seas joven y toma temprano las buenas decisiones. Elige tu camino como mejor te parezca, sin olvidar que Dios te pedirá cuenta de todo. Entonces dice que nosotros debemos tomar decisiones. Mire, bueno es tomar temprano las buenas decisiones, dice el versículo. Gloria a Dios. Tomemos entonces buenas decisiones en nuestra vida. Si en nuestra juventud nosotros tomamos decisiones, estamos edificando nuestra casa para el futuro. Mire, es importante, hermano. A veces yo platico con los jóvenes y a mí me agrada mucho platicar con la juventud, con los muchachos. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchos sueños y tienen muchas ilusiones de su vida y es importante irlos guiando, ¿verdad?, a través de lo que el Señor nos enseña, irlos guiando para que ellos tomen sus propias decisiones. Yo recuerdo en la palabra, ¿verdad?, a un hombre que ve que el pueblo de Israel no sabe ni qué hacer. ¿Por qué? Porque tenía un rey y una reina que adoraban a otros dioses que no era a nuestro Dios. Y entonces el Señor envía al profeta Elías y el profeta Elías dice, tráiganme a todos los profetas de Baal y vamos a hacer un sacrificio. Y el sacrificio, el holocausto que se ha encendido por fuego, ese holocausto representa al Dios verdadero. Entonces el profeta hace todo esto y usted conoce la historia, pero el punto es que cuando el profeta le pregunta al pueblo si Jehová es Dios, sírvanle a Él, y si Baal es Dios, sírvanle a Él. Y hermano, cuando termina este encuentro en el Monte Carmelo, el profeta sale victorioso de aquella situación y le corta la cabeza a los profetas de Baal. ¿Por qué? Porque tomó una decisión. Elías tomó una decisión y dijo, yo voy a servir al Señor. El Señor me ha llamado, el Señor me ha respaldado, como dice la oración, ¿verdad?, del profeta cuando está delante de todos los profetas de Baal, hermano, y solo le queda a él clamar al Señor. Y él le dice, si tú eres Dios y yo soy tu siervo, haz que descienda fuego sobre el holocausto. ¿Y qué sucede? El Señor oye su clamor, hermano, y el pueblo entiende que el único Dios verdadero
es nuestro Dios. Aleluya. Entonces nosotros debemos de aprender a ser hombres y mujeres de decisión, a tomar decisiones y a no dejarlas para mañana, para pasado y así pasar la vida, hermano. Mire, yo he visto hogares donde tal vez el hombre, digamos este ejemplo, tal vez el hombre es un hombre abusador y la esposa está llorando y llega con el pastor todo el tiempo. Ay, pastor, otra vez me pegó mi esposa. Hermana, mire, usted tiene que ir y separarse de ese hombre es un naval, usted apártese de ese hombre. Ay, no, es que mire que yo no puedo. Y así pasan los años. Es que cuando crezcan los nenes, hermano, no es así. Nosotros tenemos que tomar decisiones en la vida. La vida está hecha para que nosotros tomemos decisiones. La palabra nos habla de un hombre que tomó decisiones en su vida. Leamos Éxodo capítulo 12 y versículo 11. Y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Y entonces miró alrededor, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y los escondió en la arena. Mire lo que le sucede al hombre más manso de la tierra. Moisés era un hombre que llegó a ser, pues, hermano, era el pastor de 5 millones de gentes. ¿Se puede imaginar eso? Entonces, él toma una decisión debido a lo que le habían dicho, porque a él, su madre, sus hermanos le habían dicho: un día tú serás el libertador de Israel. Pero él se adelanta y toma la decisión y dice: yo ahorita voy a convertirme en un libertador. Estos egipcios me las van a pagar. ¿Por qué está ese egipcio tratando mal a uno de los nuestros? Y entonces viene y dice: él miró a su alrededor y cuando vio que no había nadie que lo juzgara, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Hermano, qué decisión más tremenda. Tomó una decisión en el calor de sus instintos prácticamente. Él no meditó lo que tenía que hacer o no estaba en el tiempo en que Dios le iba a dar a él la instrucción. Él salió a locas, hermano, e hizo algo que no debía de haber hecho. Muchos de nosotros actuamos impulsivamente y tomamos decisiones equivocadas debido a razones que no son la guianza del Espíritu Santo. Tomamos decisiones porque estamos enojados. Yo me voy a ir de la iglesia porque Dios no me ha respondido a mis peticiones, Dios no responde mis oraciones, entonces me voy. Hermano, hay gente que hace eso y se va de la iglesia y el postrer estado de esa persona va a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque tomó una decisión guiado por sus emociones y no por la guianza del Espíritu Santo. Entonces, fíjese usted que nosotros tomamos decisiones por distintas razones. Vemos a una persona: ay, qué bonita esa hermana, cómo canta de lindo en el coro de la iglesia. Entonces yo me voy a ir también al coro de la iglesia, aunque la hermana tenga una voz mejor ni digo. Entonces, hermano, nuestras decisiones deben de ser decisiones sabias. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme
como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado este asunto, ya todo el mundo sabe que yo soy un asesino, hermano. Ya había salido en el periódico de la tarde, ¿verdad? En el extra de la tarde había salido la noticia, ¿verdad? Hebreo mata a un egipcio. Entonces dice, cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y ahí se sentó junto a un pozo. Hermano, mire cómo es que este hombre tomó una decisión de irse del palacio donde estaba tan cómodo. Él estaba, pues era un príncipe en Egipto. Y entonces él toma una decisión acaloradamente y se va a la tierra de Madián, y de todos los lugares donde él podía ir, se sienta a la par de un pozo. Y entonces sucede que ahí se encuentra a unas jovencitas que van a sacar agua del pozo, y había unos pastores que las molestan, y entonces él las ayuda. Y no solamente eso, sino que cuando las jóvenes regresan a su casa, su padre les dice: ¿y por qué vienen tan rápido? ¿Qué pasó? Entonces dice: pues allá había un egipcio. Fíjese usted cómo ven a Moisés. Allá había un egipcio que nos ayudó. Entonces dice el padre, ¿verdad? Les dice: ¿y por qué no lo invitan? ¿Y por qué no le invitaron aquí, verdad? Vamos a invitarlo a que se quede con nosotros. Y entonces dice: y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y les echaron de ahí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él dijo: ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Y respondieron ellas: un egipcio nos ha librado de mano de los pastores, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y él dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma algo. Y Moisés accedió a morar con aquel hombre, y él le dio su hija Séfora a Moisés. Mire, hermano, qué interesante esto, cómo se va desarrollando la historia de Moisés a través de las decisiones que él ha tomado. Y entonces Dios le concede tener una esposa a Moisés. Éxodo 3:1 dice: y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré. Entonces Moisés tomó la decisión de acercarse a la zarza. ¿Por qué? La zarza no se quemaba. Y cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y ahora, he aquí, dijo el Señor, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿y quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto?
Realmente Moisés, hermano, lo menos que quería era regresar a Egipto. Si él había salido, había tomado la decisión de dejar su posición en el palacio e irse a otra parte. Y dice 3:12, y él dijo, ciertamente Dios le dijo a él, escuche lo que le dijo el Señor, ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces, fíjese usted, interesante este punto, porque Dios habla con Moisés y le dice el resultado de lo que Él va a hacer antes que suceda. ¿Será que hay algo imposible para Dios, hermano? ¿Será que Dios tiene su mano cortada o que se le quebró la mano para actuar? De ninguna manera. Dios tiene todo en control si Él está sentado en su trono de gloria. Aleluya. Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo. Mire la seguridad, hermano, que Dios le da a aquel varón. Dios le dice, yo voy a estar contigo. Y la señal para ti que yo soy el que te estoy hablando o te estoy enviando, es que cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, vendrás y adorarás en este monte. Entonces ya el Señor ya lo tenía todo planificado. Nosotros tenemos que entender, cuando Dios nos da una orden, es que Dios tiene el control. Pero nosotros somos los que tenemos que decidir si lo vamos a hacer o si no lo vamos a hacer. Éxodo 4:10 dice, y entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hacer. Con esa seguridad, hermano, Dios le estaba entregando a Moisés un cheque en blanco, digámoslo así. Y hermano, la cuenta de Dios no tiene 20 pesos. La cuenta de Dios es infinita. Entonces Dios le estaba diciendo a Moisés, yo voy a estar contigo. Lo mismo nos da a nosotros el Señor hoy y nos dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo, sigue en el propósito que yo he puesto en tu vida, que yo te voy a guiar a tomar las decisiones correctas. Entonces sigamos adelante. Y el Señor dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscan tu vida. Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces, muchas veces, hermano, el Señor endurece el corazón de una persona para que no tome decisiones que van a ir en contra del pueblo de Dios. Pero Dios lo que quería era glorificarse a través de Faraón. Sigamos adelante. Y sucedió, capítulo 6 y versículo 28 de Éxodo. Y sucedió que el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés diciendo, yo soy el Señor, di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor, he aquí,
yo soy torpe de palabra. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Es decir, Moisés dudaba en su corazón, dudaba de su capacidad y dudaba de la capacidad de Dios. Y dice la palabra que todo lo que proviene de duda es pecado, es una fuente de pecado. Éxodo 7:1 dice, y entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y he aquí que los egipcios marchaban tras ellos. Y entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Hermano, mire al pueblo. Mire, la respuesta del pueblo de Dios se torna hostil en contra de Moisés porque ahora se sienten amenazados. Ellos habían sido los que habían tomado la decisión de salir de Egipto. Cuando ellos vieron la gloria de Dios, cuando ellos vieron que venían todas aquellas calamidades sobre la tierra de Egipto, ellos dijeron, realmente Dios está con este hombre. Pero ahora el pueblo cambia de opinión y dice, mejor nos hubiera sido quedarnos allá en Egipto si allá teníamos comida en abundancia. Y ahora dice, y dijeron a Moisés, ¿acaso no habían sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir al desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Y esos son los que toman decisiones y después se arrepienten. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para... Mire hermano, la desfachatez de esta gente. Mire lo que dice. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Hermano, esas no fueron las palabras del pueblo. Las palabras del pueblo eran, sálvanos. Y ahora ellos echan marcha atrás en sus decisiones. Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Qué sinvergüenzas, hermano. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis. Me gusta el corazón de Moisés, hermano. No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. El corazón de Moisés había sido tratado. El corazón de Moisés había sido ministrado para tomar grandes decisiones en su vida. ¿Por qué? Porque él había tomado la vara del Señor, hermano, y había visto las consecuencias. Las consecuencias en Egipto cuando vinieron las plagas. ¿Se puede imaginar cuando vino la plaga de las ranas? Hermano, Moisés había tomado, mire, yo sé que Dios estaba detrás de todo esto, obviamente, porque Dios está en la vida de todos, porque todo sucede, ya lo dije en un principio, todo sucede por la voluntad de Dios. Entonces, Moisés había visto quién estaba con él. Moisés había visto que Dios lo respaldaba. Y entonces él dice, pero Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que el Señor hará por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Mire lo que les dice. Van a ustedes a ver lo que Dios hace, pero ustedes cierren su boca. Porque nosotros como pueblo, hermano, somos murmuradores. Nosotros de inmediatamente cuando vemos algo ya estamos haciendo bochinche. Y
Mire, hermano, yo lo digo con tristeza, porque yo he oído a algunos hermanos de la congregación murmurando en contra de nosotros. ¿Y qué lo siento realmente? Porque hay gente que les pone oídos a esas murmuraciones. Pero nosotros debemos de ser más sabios y seguir la voluntad del Señor, el propósito de Dios, la visión que Dios nos ha dado, no poniendo oídos a la murmuración de otros. Mire lo que dice: pero Moisés dijo al pueblo: no temáis y estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Le dice: ya, Moisés, hombre, deja de estar clamando a mí. Tenés que saber que yo te doy la victoria. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar, sobre tierra seca. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón y sus carros y su caballería. ¿Qué era lo que el Señor quería, hermano? El Señor había endurecido el corazón de aquel hombre para destruirlo. Entonces, el Señor había tomado una decisión. Y Moisés tuvo que tomar una decisión también. Moisés tuvo que extender su mano sobre las aguas del mar y proclamar la voluntad de Dios. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca. Y fueron divididas las aguas, y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Tomemos un momento para analizar esto. ¿Quién hizo todo? ¿Moisés o Dios? ¿Qué me diría usted? Todo lo hizo Dios, pero necesitaba Dios. Digámoslo de esta manera: no que Dios necesite a nadie, pero Dios se hizo de un hombre que fuera su representante, hermano, que fuera el que tenía que actuar. Y nosotros muchas veces, que sea Dios el que lo haga todo. Si Dios quiere construirse una casa, que se la construya. Si Dios quiere... No, hermano, no es así. Para eso Dios delega en hombres su bendición. Y Dios delegó en Moisés una gran bendición de ser el líder de aquel pueblo. Y a estas alturas, hermano, se puede imaginar que Moisés hubiera dicho: miren ustedes, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo me regreso. Yo tengo una casa ahí con mi suegro, ahí me voy a ir a vivir y ustedes salgan como quieran. Pero no, hermano, porque Moisés a estas alturas del partido ya había tomado la decisión de a quién iba a servir. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Una cosa fue abrir las aguas para que pasara Israel, hermano, pero otra muy distinta, que las aguas cayeran sobre los egipcios. Mire la decisión que tenía que tomar Moisés. Yo le puedo decir que tal vez si Moisés no lo hubiera hecho, el Señor hubiera levantado a otro. Sin el tal vez, Dios sabe a quién usa, hermano.
pero Dios le había dado el privilegio a aquel varón de ver esos milagros, de ver esas maravillas. ¿Se puede imaginar, hermano? Un hombre que abre las aguas del mar. Impresionante. Y que Moisés hubiera tomado la decisión de decir, no, yo aquí me voy a quedar cuidando mis ovejitas. El Señor tiene planes para nosotros, planes extraordinarios, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de saber hacia dónde vamos. Si vamos a servir al Señor o vamos a servir a los Baales, como decía anteriormente. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Aleluya, hermano. Dios es bueno y nos está dando a nosotros, nos tiene que dar de su Espíritu Santo, nos da de su sabiduría, nos da de su inteligencia para que nosotros actuemos y tomemos las decisiones correctas. Dice Proverbios capítulo 16 y versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Entonces, mire, del Señor viene toda decisión. El Señor tiene, como dice su palabra, planes de bien. Entonces si nosotros nos agregamos al plan de Dios, si nosotros nos unimos al plan de Dios, vamos a tomar las decisiones correctas. Pero si nosotros nos desviamos de nuestro camino, no vamos a alcanzar las decisiones que tenemos que alcanzar en nuestra vida. Jonás capítulo 1, usted conoce la historia de Jonás. Y vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y usted conoce toda la historia de Jonás, cómo hermano vino, él se fue en un barco y en el barco vino la tormenta y los marineros estaban sufriendo porque no sabían qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces cuando ellos se preguntan, pero ¿quién es el causante de esta tormenta en nuestra vida? Era uno que se había desviado del propósito de Dios. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por qué causa y causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Y Jonás dice, hermano, desde el vientre del pez, desde el Seol, él se acuerda de Dios. Y dice, mire lo que dice, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Y el Señor, hermano, en su gran misericordia, hace que el pez, que el monstruo marino vomite a aquel hombre y que vaya allá a la ciudad de Nínive, que predique, hermano, su palabra por 3 días. Él predica y el pueblo se arrepiente, hasta el rey se pone en cilicio, ponen ayuno hasta los animales. Hermano, ocurre un gran milagro. ¿Por qué? Porque un hombre tomó la decisión. Mire todo lo que tuvo que pasar. Se hubiera evitado todo esto. Si hubiera dicho, yo voy a hacer el propósito de Dios, nunca le hubiera pasado eso. Pero es una lección para nosotros, hermano. Es una lección
de la decisión que yo tengo que tomar en este día. ¿A quién tengo que servir? Leamos este pasaje en Lucas capítulo 23. Interesante, hermano. La palabra de Dios. Yo no sé si usted se emociona con la palabra de Dios, pero yo me emociono, hermano, de ver las cosas que el Señor habla. Y entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Y les dijo: me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión. Hablando de Jesús. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él. Ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo, y he aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar. Pero ellos continuaban gritando y decían: crucificadle, crucificadle. Ellos habían tomado una decisión. Y él les dijo por tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado. Y sus voces comenzaron a predominar. Y entonces Pilato decidió, mire, entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda. Y soltó a aquellos que pedían, y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, pero a Jesús lo entregó a su voluntad de ellos. Entonces, aquí vemos que Poncio Pilatos, hermano, era un hombre, pero toma una decisión basada en lo que Dios había predestinado de antes de la fundación del mundo. Porque el Cordero de Dios fue crucificado, dice la palabra, desde antes que el mundo existiera. Entonces ya el Señor había establecido lo que iba a suceder. Simplemente aquel varón tomó una decisión de conformidad con el plan que Dios tenía. Por eso es que dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 3 y versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tus propios pensamientos, en tu propio entendimiento. Reconoce en todos tus caminos, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria a Dios, amado hermano. Mire lo que el Señor nos da. Hemos visto la vida de aquellos hombres que sirvieron al Señor y sirvieron al propósito de Dios. Mi pregunta hoy es: ¿sirves tú al Señor o te sirves a ti mismo? Porque si te sirves a ti mismo, vas a tomar decisiones equivocadas. Pero si tus decisiones están delante de Dios, hermano, Él te va a alumbrar de acuerdo a su propósito. Y entonces, por eso es que dice la Biblia, que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces vamos a tomar decisiones correctas y a veces vamos a tomar decisiones incorrectas. Pero el Señor es el que nos guía. Y esa debe de ser la certeza de nuestro corazón. Como Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Así como le dijo a Moisés que iba a estar con él, también Dios está con nosotros. Y es por eso que hoy debemos de pedirle al Señor que su misericordia se manifieste sobre nosotros y que todas las decisiones, sean correctas o incorrectas, que hemos tomado en nuestra vida, que el Señor ordene nuestros caminos. Mire lo que dice, leámoslo una vez más. Confía en el Señor
con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. El Señor enderezó la senda de Jonás. El Señor enderezó la senda de Jonás. El Señor enderezó la senda de Saulo, que había tomado en su corazón la decisión de destruir a los cristianos. Pero el Señor hizo un cambio en su corazón y tomó la decisión correcta. Tomó la decisión, hermano, tomó la decisión de convertirse en el apóstol a los gentiles. Él no se negó a sí mismo. Estábamos estudiando esto en la revista, y por cierto, hermano, ya la revista la puede descargar en cualquier momento. La revista es un arma para nosotros de aprendizaje. Aproveche la oportunidad. Yo sé que tal vez muchos no están acostumbrados a leer, pero es una bendición, hermano, prepararnos para hacer la voluntad del Señor. Y vemos a ese Saulo, hermano, como un asesino, pero porque tomó la decisión correcta, porque dijo: yo voy a servir al Señor. El Señor enderezó sus caminos y lo convirtió en el perito arquitecto de la iglesia. Le dio bendiciones, hermano, que otros no quisieron. Tal vez Pedro hubiera podido ser el apóstol a los gentiles y poder ir y convertir a la gentilidad, pero Pedro no lo hizo. Y entonces el Señor tomó a Saulo. Hay muchos pueblos grandes en la tierra, más grandes que nosotros, pero Dios nos ha escogido a nosotros para llevar su mensaje a las naciones. Dios nos ha escogido, amado hermano. Yo quiero orar en esta hora. Permíteme que como tu pastor yo interceda por ti delante del Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y pídele al Señor que te bendiga. Padre bendito, Dios de misericordia, yo te doy gracias, Señor, por tu pueblo que ha escuchado hoy tu palabra. Trae convicción sobre sus corazones, Señor, de seguir tu camino, porque tú, Señor, tú nos ayudarás a nosotros a tomar las decisiones correctas, a tomar las decisiones, Señor, que serán de bendición para nuestra vida. Y si hay alguien hoy que esté escuchando este mensaje y tiene que tomar decisiones importantes en su vida, yo te pido, Señor, que tú les ayudes, que tú, Señor, tomes el control de esas decisiones que mis hermanos han de tomar. Padre, en el nombre de Jesús, hay una mujer que necesita tomar una decisión y el Señor lo pone en mi corazón y el Señor te dice: mujer, yo estoy contigo. Toma la decisión correcta, porque yo te la voy a mostrar. El Señor está con nosotros y Él nos ayudará. Recuerda lo que dice la palabra, que confiemos en el Señor de todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestros propios pensamientos. Si nosotros vamos al Señor y tomamos las decisiones conforme a lo que el Señor pone en su palabra, nosotros vamos a tener la victoria. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te guarde. Ha sido un gusto y una bendición para mí, un privilegio estar contigo en esta hora. Nos vemos a la próxima.